En este vídeo voy a montar el kit para e-bike más barato que hay en AliExpress, cuesta unos 30-40 euros y el precio tiene algo de trampa porque el transporte vale casi tanto como el kit entero. Así que el precio final para España es de unos 70 euros para el motor de 36 voltios y algo más barato si lo compras en la versión de 24 voltios. Así que vamos a ver si merece la pena gastar este dinero. El kit trae todo lo necesario menos la batería. Tiene detalles raros, cutres, como por ejemplo la llave de encendido que es para empotrarla, para embutirla en una consola de mando, pero que en el manillar de una bici va a ser complicado ponerla. Viene con un piñón de 16 dientes y una pequeña cadena. Esto es el acelerador y el puño izquierdo. Tiene un faro vintage que funciona a 36 voltios. Este es el controlador. Pone que es de 350 vatios de potencia, aunque realmente pedí un kit de 250 vatios. Y tiene dos manetas de freno con interruptor de corte de corriente al motor. Esta es la placa de hierro para sujetar el motor a la bici. El motor es de corriente continua, se puede invertir el giro simplemente cambiando la posición de los dos cables de alimentación. Tiene una reductora para darle más par, que viene muy bien porque el motor es solo de 250 vatios de potencia. Estos motores de corriente continua tienen mala fama, en parte porque llevan unas escobillas, unos cepillos que con el roce se desgastan, por lo que estos motores tienen una menor duración que los motores sin escobillas a corriente alterna. Lo cierto es que los motores de escobillas están presentes a día de hoy en muchos aparatos como batidoras o taladros y posiblemente si no usas estos aparatos profesionalmente es probable que nunca tengas que cambiarle las escobillas en muchos años de uso. El resto de piezas del kit las iré enseñando sobre la marcha con la instalación. La bicicleta que voy a convertir en eléctrica es una de paseo, una bici urbana. Tiene freno trasero de tambor, que por cierto es una basura, no aconsejo estos frenos en una bici, y para el montaje del motor tiene un problema añadido que también ocurriría con el freno de disco, y es que impide poner el motor en ese lado de la rueda. Venden kits para adaptar el motor al lado izquierdo, pero como no puedo ponerlo ahí, voy a colocarlo junto al piñón de la rueda. El kit trae en la caja este piñón de 16 dientes y no cabe junto al piñón original de la bici, que es de 5 cambios. Así que lo que voy a hacer es quitarle el piñón original y poner este piñón que he comprado aparte, que no viene en el kit. Es de solo 3 cambios, por lo tanto es más fino y me permite ganar espacio para poner el piñón del motor. Así que quitamos el piñón original de la bici y para este tipo de tareas yo he comprado esta bolsa que tiene varias herramientas y está bien porque tiene lo básico para, por ejemplo, quitar un plato de la bici, una biela, cortar la cadena o, como en este caso, quitar el piñón. El kit trae un adaptador que se enrosca en piñones de este tipo que tienen la rosca que ocupa todo el ancho del piñón y la rosca sobrante es para enroscar el piñón del motor. Este adaptador tiene un separador para que no roce un piñón con el otro y puedan girar libremente. Si al poner el segundo piñón te roza con el cuadro, puedes quitar el separador y así ganas un poco de espacio siempre que al apretar los dos piñones estos giren libremente y no roce el uno con el otro. La chapa que sujeta al motor tiene 3 puntos de sujeción, una al eje y 2 en ángulo que se aprietan a los 2 hierros que van a la rueda. El motor se sujeta con 3 tornillos y trae 3 arandelas antirretorno. Pónselas porque si no aprietas bien estos 3 tornillos puede aflojarse el motor con los baches. En este caso coincide todo más o menos bien con el cuadro de la bici, pero en el caso que no ajuste bien habría que hacer agujeros con un taladro en la chapa para que coincidan las cogidas con los 2 hierros que van a la rueda. No obstante, me encontré con el problema de la cadena del motor que no alineaba bien, rozaba la cadena con el cuadro, por lo que necesitaba que el piñón del motor se acercara un poco más al interior, digamos a los radios de la rueda, para alinear la cadena. Por último, ajustamos los límites del selector del piñón para evitar que la cadena con la que pedaleamos entre en la zona del piñón del motor, y esto lo conseguimos con estos 2 tornillos que ajustan los límites. Resuelto el problema de la alineación y todo el tema mecánico, ya solo queda la parte eléctrica. La colocación de la batería, una vez más, como en vídeos anteriores, uso cinta perforada para la sujeción al cuadro de la pletina, donde asienta la funda de la batería. Y en este caso la batería es pequeña porque para la potencia del motor tampoco hace falta una batería de mucho amperaje.
La conexión del controlador es muy fácil, es un controlador muy sencillo, el acelerador es el único conector que viene con 3 cables, así que no hay problema. Este conector que he puenteado es el que va a la llave de contacto que activa el controlador. Rojo y negro grueso es el que va a la batería, siempre respetando las polaridades. Este conector azul-amarillo es el que alimenta el motor y el conector con cable amarillo y negro va a las manetas de freno para que corte la corriente del motor cuando frenamos. El kit trae unos conectores para el motor y la batería, si quieres los puedes usar o si no, usando fichas de conexión puede valer perfectamente. ¿Merece la pena este tipo de motores? Pues el inconveniente principal podría ser el hecho de montar un motor con escobillas que si quieres que te dure varios años deberíamos hacer un uso de la bicicleta quizás más ocasional y no hacer un uso intensivo de miles de kilómetros. Otro inconveniente es a la hora de montarlo la alineación de la cadena que puede darte problemas. Yo lo solucioné a martillazos, luego una vez solucionado el tema de la alineación, cero problemas en ese aspecto. Así que si tu presupuesto es de menos de 100 euros y no eres de hacer miles de kilómetros al año, yo pienso que es una buena opción de compra y comparando el rendimiento con un motor hub sin escobillas de la misma potencia como el e-motor de 250 vatios, este motor de escobillas corre un poco más, llega a 28 por hora con esta bici de rueda de 28 pulgadas, sube mejor las cuestas que el e-motor gracias a la reductora que permite algo más de par. Si quieres más par para subir cuestas más empinadas, se le puede poner un piñón más grande de 18 o 20 dientes, por ejemplo. La autonomía es de unos 20-25 kilómetros con una batería de 36 voltios y 8 amperios hora. Y para saber cómo andaba el nivel de tensión le puse un voltímetro a la salida de la batería. Para los que veis este vídeo en España pensaréis que es ilegal este kit porque el controlador no permite conectar un sensor PAS, un sensor de pedaleo para accionar el motor. Efectivamente es ilegal no llevar un sensor PAS, pero estoy preparando un vídeo sobre un sistema que no lo vais a ver en ningún sitio, más que nada porque se me ha ocurrido a mí, y es sobre cómo tener la función de sensor PAS en cualquier controlador, aunque no permita la entrada, la conexión de un sensor PAS. De una manera barata, no llega a 10 euros y bastante sencilla. Y bueno, yo me despido, nos vemos en el próximo vídeo.